Propiedades físicas del suelo. Las propiedades físicas de un suelo son el resultado de la interacción entre las distintas fases y proporciones en la que se encuentra el suelo, agua y aire. Las principales propiedades físicas que influyen en el desarrollo de los cultivos son las siguientes. Color. Es la propiedad física más fácilmente observable. La composición de la roca madre, vegetación y clima definen en gran medida el color del suelo. Importancia. El color del suelo da pistas sobre la naturaleza y el origen del suelo, así como los procesos que ocurren en él mismo. Por ejemplo, la coloración oscura implica alto contenido de materia orgánica. El color marrón, rojo o amarillo indica acumulación de óxidos de hierro. El color del suelo se puede determinar mediante la tabla de color Munsell o tecnologías de alta precisión como el espectrofotómetro. La tabla de color Munsell incluye todos los matices de rango visible del espectro electromagnético. En suelo se utiliza la quinta parte del rango total de matices. La tabla Munsell se compone de 3 elementos. Matiz. Esta está representada en cada una de las hojas y aparece en la parte superior derecha de dicha página. Valor. Es la claridad del color. Esta se presenta en sentido vertical, incrementándose de abajo hacia arriba, de oscuro a claro. Croma. Es la pureza del color. Se presenta en sentido horizontal, en la parte inferior de la hoja, incrementándose de izquierda a derecha, de pálido a brillante. Para determinar el color con la tabla Munsell se procede a lo siguiente. 1. Tomar un pedazo de terrón de suelo y compararlo con la tabla de colores Munsell. 2. Identificar matiz, valor y croma. Por ejemplo, se tiene un suelo con un matiz de 5Y, valor de 7 y croma de 2, por lo que finalmente tenemos un color de 5Y 7 medios. Espectrofotómetro de alta precisión. Un espectrofotómetro es un instrumento de alta precisión que captura, mide y analiza el color en un amplio espectro, generando datos de color de alta confiabilidad. En el mercado hay una gran variedad de instrumentos que pueden ser utilizados para medir el color. El Datacolor Check 2 y el Datacolor Check 3 es un espectrofotómetro portátil diseñado para usarse como un dispositivo para medir el color en laboratorio y en entornos de producción como en campos agrícolas. Es de fácil uso y es altamente veloz en la reproducción de los resultados, por lo tanto es una buena opción para medir el color del suelo. A nivel general, los suelos de las regiones áridas presentan muy bajo porcentaje de humus, por lo tanto sus coloraciones son claras, grises o beige. Los suelos tropicales presentan procesos de rubificación, dando origen a los colores rojizos. Los suelos de regiones templadas presentan procesos de brunificación y dan coloraciones pardas. Los suelos hidromórficos y suelos clay presentan tonalidades verdosas, azuladas y grises, asociadas a procesos hidromórficos por exceso de agua. Los suelos humíferos presentan tonalidades oscuras por su alto contenido de materia orgánica. Profundidad. Es el espacio donde las raíces penetran para adquirir agua y nutrimentos necesarios para su desarrollo. Importancia. Los suelos adecuados para la producción de cultivos son los suelos profundos y de buen drenaje. La unidad de medida es en metros. Influencia de la profundidad del suelo en la producción relativa. Los suelos profundos son aquellos que tienen más de 1 metro de profundidad y la productividad relativa del cultivo está en un rango de 85 a 100%. Los suelos moderados son aquellos que tienen una profundidad entre 0.6 a 1 metro y la productividad relativa es de 60 a 84%. Los suelos poco profundos son aquellos que tienen una profundidad entre 0.25 a 0.59 metros y la productividad relativa es de 25 a 59%. Los suelos de profundidad somera son aquellos que tienen una profundidad menor de 0.25 metros y la productividad relativa no pasa del 25%. Estructura. Es la forma en que se agrupan las partículas fundamentales del suelo, arena, limo y arcilla para formar agregados. Importancia. La estructura del suelo interfiere en el movimiento del agua en el suelo, crecimiento de raíces, aireación y porosidad. La unidad de medida se determina en la forma de sus agregados.
y se clasifica en agregados hemisféricos, agregados planos, agregados en forma de bloque y agregados en forma de columna. Los agregados hemisféricos están presentes en el horizonte A, con diámetros de 1 a 10 milímetros, con fácil circulación del agua y pueden ser granulares y migajonosas. Los agregados planos son propios del horizonte B o en suelos compactados en cualquier horizonte. Tienen forma laminar y a menudo las láminas se traslapan, por lo que dificulta notablemente la circulación del agua. Los agregados en forma de bloque son de forma poliédrica, presente en el horizonte B de los suelos de regiones húmedas y tienen formas angulares y subangulares. Los agregados en forma de columna están presentes en el horizonte B de regiones áridas y semiáridas. El agua circula con dificultad, por lo que tiene mal drenaje y pueden presentar forma prismática y columnar. Textura. Es la proporción relativa en que se encuentran las partículas de arena, limo y arcilla en el suelo. Importancia. Su conocimiento es esencial para diseñar casi toda práctica de manejo del suelo, como el riego, labranza, profundidad de siembra, fertilización, prácticas de conservación del suelo, así como su capacidad de uso y valor comercial. La unidad de medida se expresa en porcentaje. Existen dos formas para determinar la clase textural. 1. En laboratorio. Esto se realiza cuando se necesita determinar cuantitativamente el tamaño de las partículas. El resultado del laboratorio es la proporción de arena, limo y arcilla del suelo. Con estos valores se entra a un diagrama conocido como triángulo textural, donde se puede identificar la clase textural. Ejemplo. Supongamos que tenemos 37.48% de arena, 38% de limo y 24.52% de arcilla. Para determinar la clase textural, primero hay que ubicarnos en el triángulo textural. Ubicar el porcentaje de arena de nuestra muestra, que es 37.48%, en la base del triángulo y seguir una línea en sentido ascendente hacia la izquierda. Posteriormente, localizar el porcentaje de arcilla de nuestro resultado, que es 24.52%, en el diagrama a lo largo del lado izquierdo del triángulo, y seguir la línea horizontal hacia la derecha, hasta que se encuentre la línea que representa la arena, y a la intersección se le llamará punto cero. Este punto indica la clase textural de la muestra de suelo. Compruebe si este punto corresponde al porcentaje de limo de su análisis, siguiendo una línea desde el punto cero hacia la derecha hasta alcanzar la escala de porcentaje de limo que aparece en el lado derecho del triángulo. 2. En campo. Para determinar la clase textural, el primer paso es colocar aproximadamente 25 gramos del suelo en la palma de la mano, añadir gotas de agua sobre ella, procurando humedecerlo y amasar el suelo para romper todos los agregados. Intentar hacer una bola con el suelo, manipulándolo entre las palmas de la mano y ejercer una pequeña presión. Si el suelo no permanece en forma de bola, es arenosa. Si el suelo forma la bola, intentar hacer una cinta colocando el suelo entre el pulgar y el índice, empujando suavemente hacia arriba con el pulgar, buscando formar una cinta de grosor y ancho uniforme. Si no es posible formar la cinta, el suelo es arenoso franco. Si el suelo logra formar una cinta débil menor de 2.5 centímetros de largo antes de romperse, pertenece al grupo franco. Si el suelo logra formar una cinta mediana de 2.5 a 5 centímetros de largo, pertenece al grupo franco-arcilloso. Si el suelo logra formar una cinta fuerte de 5 centímetros o más, pertenece al grupo arcilloso. Para determinar la clase textural de los grupos franco, franco-arcilloso y arcilloso, mojar excesivamente una pequeña pizca de tierra en la palma y frotarla con el dedo índice y evaluar. Para el grupo franco, es franco-arenoso cuando el suelo se siente muy arenoso. Es franco-limoso cuando el suelo se siente muy liso. Es de clase textural franco. No predominan la arena ni la suavidad.
Para el grupo franco-arcilloso, es franco-arcillo-arenoso cuando el suelo se siente muy arenoso. Es franco-arcillo-limoso cuando el suelo se siente muy liso. Es franco-arcilloso cuando en el suelo no predomina la arenilla o suavidad. Para el grupo arcilloso, es arcillo-arenoso cuando en el suelo se siente muy arenoso. Es arcillo-limoso cuando el suelo se siente muy liso. Es arcilloso cuando el suelo no predomina la arenilla o suavidad. Características agronómicas de la textura del suelo. Un suelo arenoso tiene buena aireación, buena infiltración, buen drenaje, baja posibilidad de compactación, alta facilidad de labranza, baja fertilidad potencial, baja habilidad para almacenar nutrimentos, mayor penetración radical, baja capacidad para retener y proporcionar agua y bajo escurrimiento superficial. Un suelo arcilloso tiene mala aireación, baja infiltración, mal drenaje, alta posibilidad de compactación, baja facilidad de labranza, alta fertilidad potencial, alta habilidad para almacenar nutrimentos, menor penetración radical, alta capacidad para retener y proporcionar agua y alto escurrimiento superficial. Un suelo franco tiene una mezcla equilibrada de todas las características del suelo. Por lo tanto, un suelo de textura franco es idóneo para la agricultura. Consistencia. Es la firmeza con la que se unen las partículas de suelo, así como la resistencia de los suelos a la deformación y la ruptura después de aplicarle una cierta presión. Importancia. Su conocimiento es esencial para determinar el tipo de maquinaria a utilizar para la labranza. La unidad de medida está expresada en la capacidad de cohesión y adhesión. La consistencia del suelo se mide por muestras de suelo mojado, húmedo y seco. Suelo mojado. En los suelos mojados se determina la adhesividad y la plasticidad del suelo. Adhesividad. Para determinar la adhesividad hay que tomar un pedazo de suelo mojado y colocarlo entre el pulgar y el dedo índice, posteriormente ejercer una pequeña presión y después separar lentamente los dedos. Después, calificar la adhesividad de la siguiente manera. No adherente. Es cuando el suelo no se adhiere o prácticamente no queda el material adherido a los dedos. Ligeramente adherente. Cuando el suelo comienza a adherirse a ambos dedos, pero al separarlos, uno de ellos queda limpio y no se aprecia estiramiento cuando los dedos comienzan a separarse. Adherente. El suelo se adhiere a ambos dedos, tiende a estirarse un poco, a partirse luego y a no separarse de los dedos. Muy adherente. El suelo se adhiere fuertemente a ambos dedos, y cuando ambos se separan se observa un estiramiento del material. Plasticidad. Para realizar este procedimiento, el primer paso es amasar una pequeña cantidad de suelo mojado entre las palmas de las manos, hasta formar una tira larga y redonda, parecida a un cordón de unos 3 milímetros de espesor. Posteriormente, calificar la plasticidad de la siguiente manera. No plástico. Es cuando al enrollar el material entre las manos no se puede formar un cordón. Ligeramente plástico. Esto es cuando se puede formar un cordón menos de 1 centímetro, pero se rompe fácilmente. Plástico. Cuando se puede formar un cordón mayor de 1 centímetro, pero al romperse y volver a su estado anterior no se puede formar nuevamente el cordón. Muy plástico. Cuando sí se puede formar un cordón que no se rompe fácilmente, y cuando se rompe se puede amasar entre las manos y volver a formar el cordón varias veces. Húmedo. El ensayo se realiza cuando el suelo está húmedo, pero no mojado, por ejemplo, 24 horas después de una abundante lluvia. El primer paso es desmenuzar una pequeña cantidad de suelo húmedo, presionándolo entre el pulgar y el dedo índice, o apretándolo en la palma de la mano, y posteriormente calificar la consistencia del suelo húmedo de la siguiente manera. Suelto. Cuando el suelo no tiene coherencia. Muy friable. Cuando el suelo se desmenuza fácilmente bajo muy ligera presión, pero se une cuando se le comprime nuevamente. Friable. Cuando el suelo se desmenuza fácilmente bajo una presión de ligera a moderada. Firme. El suelo se desmenuza bajo una presión moderada, pero se nota resistencia. Muy firme. El suelo se desmenuza bajo fuerte presión, pero apenas es desmenuzable entre el pulgar y el índice. Extremadamente firme.
El suelo se desmenuza solamente bajo una presión muy fuerte, no se puede desmenuzar entre el pulgar y el índice y se debe romper pedazo a pedazo. Seco. El ensayo se realiza cuando el suelo se ha secado al aire. El primer paso es tratar de romper una pequeña cantidad de suelo seco, presionándola entre el pulgar y el índice o apretándola en la palma de la mano. Posteriormente, calificar la consistencia de la siguiente manera. Suelto. Cuando el suelo no tiene coherencia. Blando. El suelo tiene débil coherencia y friabilidad, se deshace en polvo o granos sueltos bajo muy ligera presión. Ligeramente duro. El suelo resiste a una presión ligera, pero se puede romper fácilmente entre el pulgar y el índice. Duro. El suelo resiste una presión moderada, apenas se puede romper entre el pulgar y el índice, pero se puede romper en las manos sin dificultad. Muy duro. El suelo resiste una gran presión, no se puede romper entre el pulgar y el índice, pero se puede romper en las manos con dificultad. Extremadamente duro. El suelo resiste una presión extrema y no se puede romper en las manos. Densidad aparente, o DAP, es la cantidad de masa o peso que hay en un cierto volumen de suelo sin compactar. Importancia: sirve para calcular el peso de una hectárea, para calcular el espacio poroso en el suelo y para calcular láminas de riego. La unidad de medida se expresa en gramo por centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico. Fórmula: DAP es igual a masa de suelo seco sobre el volumen sin compactar. Ejemplo: tenemos 2 metros cúbicos de suelo sin compactar y pesa 2.5 toneladas. ¿Cuál es la densidad aparente del suelo? Lo que hay que hacer es dividir la masa del suelo, que es 2.5 toneladas, sobre 2 metros cúbicos del suelo sin compactar, y como resultado tenemos 1.25 toneladas por metro cúbico. Este resultado es nuestra densidad aparente. A nivel general, un suelo arcilloso tiene menor densidad aparente que un suelo arenoso. Porosidad. Es una parte del suelo que en su estado natural está ocupado por aire o agua. Importancia. La porosidad del suelo repercute en propiedades físicas como la aireación, la capacidad de infiltración de agua, entre otros. Unidad de medida. Se expresa en porcentaje. La fórmula es: porcentaje de espacio poroso es igual a 100 menos densidad aparente sobre densidad real por 100. Ejemplo: tenemos un suelo con una densidad real de 2.27 toneladas sobre metro cúbico y una densidad aparente de 1.25 toneladas por metro cúbico. ¿Cuál es el porcentaje de espacio poroso en el suelo? Lo primero que hay que hacer es dividir la densidad aparente, que es 1.25 toneladas por metro cúbico, sobre la densidad real, que es 2.27 toneladas por metro cúbico, y como resultado da 0.55, el cual se multiplicará por 100, dando como resultado 55. Y por último se restará 100 menos 55, dando como resultado final 45% de espacio poroso. Capacidad de retención de agua. Es la capacidad que tiene el suelo para retener agua por la fuerza matricial y osmótica y mantener disponible el agua para las plantas. Unidad de medida: kilopascal. Un suelo arenoso tiene baja capacidad de retención de agua. Un suelo arcilloso tiene alta capacidad de retención de agua y un suelo franco, su capacidad de retención de agua es media o equilibrada.